Dios te bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Un saludo a la distancia les mando con mucho cariño, con mucho amor, donde quiera que se encuentren. Que Dios los bendiga poderosamente. En el nombre de Jesús. En esta tarde quiero compartir una palabra con ustedes, una corta palabra sobre un sueño que tuve este día, esta madrugada, y es algo poderoso. También venía yo meditando algo semejante a esto en una de las parábolas de Jesucristo, y ahora que tengo este sueño, el Señor me ha confirmado que comparta este pequeño testimonio. Bendito Dios Todopoderoso. Voy a leer la poderosa palabra en el nombre de Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, versículos 11 y 12, dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Voy a estar hablando un poco de la parábola del rico y Lázaro, sobre el infierno, sobre el rico que se vestía de púrpura. Que el Espíritu Santo toque tu corazón con esta palabra y te ministre y te abra los ojos. No acontezca que haya un Lázaro cerca de ti y no lo estés considerando en tu vida. Bendito Dios Todopoderoso. En la revelación que tuve, estaba yo viajando hacia algunos lugares, y de repente en la calle, en la carretera, había como lluvia. Yo tenía un destino hacia donde yo iba, pero me detuve porque a la orilla de la carretera me encontré muchos papeles tirados, muchos paquetes, esa es la palabra correcta, muchos paquetes de la compañía. Acá en Estados Unidos es muy famosa la compañía de Amazon, que compras cosas en internet y te las llevan a tu casa. Había muchos paquetes de Amazon ahí y de otras compañías de correo. Yo trabajo para una de ellas, pero había muchos paquetes tirados, como que alguien los había dejado tirados y tenían gran valor adentro porque no estaban abiertos. Y yo me comencé a entristecer cuando los miré tirados y comencé a recogerlos. Había de varias compañías, de Amazon, de UPS, en español, UPS y varias compañías. Y yo comencé a recogerlos. Como que yo sentía que esos paquetes yo los conocía. Yo los había tocado antes, habían pasado por mis manos. Pero las personas que los recibieron, las personas a las que se los entregamos, no los valoraron, sino que los menospreciaron. Los menospreciaron y los dejaron tirados a orilla de la carretera. Y ni siquiera habían abierto las cajas, los paquetes. Había cosas de gran valor adentro, pero no les interesó. Estaba yo rodeado de personas y incluso había familiares míos, familiares cercanos míos. Y esto es lo que el Espíritu Santo me mostró a través de esa revelación. Que muchas personas que se les ha predicado el Evangelio han menospreciado la poderosa palabra del Señor. Han menospreciado lo que Cristo les ha hablado. Han menospreciado y han tirado a la basura porque no les ha interesado, no les ha importado. Y así como dejaban los paquetes tirados, el Señor me mostraba directamente a mí que muchas de las personas a las que les he predicado, muchos de ellos han tirado la palabra a la basura. Muchos de ellos no les ha interesado. Siguen por la vida, por el camino de la vida cotidiana,
y no han considerado en buscar y volverse al Dios Todopoderoso y arrepentirse de sus malos caminos y encontrar salvación en Cristo Jesús. No les ha interesado. En la palabra del rico y Lázaro, dice la palabra, capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Oh, se acordaba, tenía conciencia de que tenía hermanos y quería, ya que se había resignado de que no podía salir de ahí, le dijo: Te ruego, envíalo a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo hermanos que también están caminando como yo caminé en la tierra, desobedientemente, ciegos, amando la tierra, y no se han arrepentido, para que vean que este lugar es real. Verso 29, y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bendito el Todopoderoso. Meditando en esta palabra, yo profundamente creo que la salvación para ese rico del cual revela la Biblia era Lázaro. Aunque fue Jesucristo el que habló esta parábola, esto probablemente sucedió antes, seguramente sucedió antes de Cristo. Claro que sí, porque Cristo todavía estaba vivo, no había muerto ni resucitado todavía. Entonces, ese rico, la salvación para él, el medio que Dios usó para hablarle fue Lázaro. Lázaro para el rico fue la ley de Moisés, fue el evangelio, fue la salvación, porque Dios a través de Lázaro le estuvo mostrando que tuviera misericordia del prójimo, que se acordara de hacer justicia, que tuviera amor, que fuera compadecido y que no fuera glotón, orgulloso, arrogante, que solo pensaba en sí mismo, engordándose diariamente, luciendo los mejores trajes, porque la Biblia dice que se vestía de lino fino todos los días y que todos los días tenía grande banquete. Padre mío. Y el mendigo Lázaro estaba sentado a la puerta, porque Lázaro sabía que él era rico. Quizás Lázaro dijo: yo me voy a sentar a la puerta de ese millonario a ver si tiene misericordia de mí, que estoy lleno de llagas, y me regala un bocadito de pan, aunque sea lo que se le cae de la mesa. Pero Dios, en su misericordia, Dios usó a Lázaro para que se acercara a la puerta del rico, porque Dios quería que el rico se salvase. Dios no quería que ese rico terminara ahí, pero Dios usó a Lázaro para hablarle al rico, para que con sus ojos, tuviera compasión y reconociera que había un Dios en los cielos, el cual demanda que los hombres se arrepientan y no caminen en el camino de la maldad.
Así muchas veces como en el sueño que yo tuve esa revelación, Dios nos pone a los pequeñitos, a los no entendidos, a los pobres, a lo más vil de la tierra, para hablarle a los grandes, a los sabios. Pero ellos piensan que nosotros estamos mintiendo. Ellos piensan que la verdad no está en nosotros. Ellos están tan ocupados como ese rico en esta tierra, en su orgullo, en el dinero, en las cosas materiales, y no consideran que nosotros somos como un Lázaro. Nosotros somos como un Lázaro, porque a mucha gente le pasa hoy lo que le pasó a los judíos. Los judíos rechazaron a Jesús porque ellos estaban esperando un Mesías poderoso, un Mesías que fuera rey, un Mesías que fuera millonario aquí en la tierra, que tuviera grandes contactos con el gobierno romano, que tuviera grande facilidad para prosperarlo de sus enemigos y los salvara de la opresión de los romanos también. Pero cuando ven a un Cristo que venía de Nazaret en un burrito, en un asno, se burlaban de él, no le creían, porque la expectativa de ellos era que esperaban a alguien grande que llegara en una carriola de camellos, lleno de doncellas, lleno de oro y de púrpura, con vestimentas largas, para que les dijera: yo soy el Mesías. Es por eso que el anticristo, cuando se le manifieste a los que se han de quedar del rapto, millares y millares se postrarán delante de él, porque el anticristo vendrá con grande poder, con grandes millones de dinero, con grande fama. Yo soy ahora el poderoso, vengan a mí. Muchos irán en pos de él. El evangelio es para los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Juan el Bautista estaba dudando, que estaba ya en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o habían de esperar a otro, porque Juan en la cárcel ya estaba dudando del Mesías después de haberlo bautizado y haber dado testimonio. Jesucristo les dijo: vean y díganle a Juan lo que ven. Los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, y a los pobres les es predicado el reino de los cielos. Por eso Cristo dio testimonio. Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. A mí personalmente me ha pasado. Lo creo de todo mi corazón, lo que me muestra el Altísimo, que le he llevado el evangelio a mucha gente, incluso a familiares muy cercanos, pero ellos me han menospreciado, ellos me han cerrado el corazón, incluso se han burlado de mí y no han considerado que el Cristo de la gloria les está hablando a través de este siervo inútil, porque están ocupados en la materia. Clamo al Dios de los cielos que tenga misericordia de todos los cielos, y ese es mi clamor al Dios de los cielos, que tenga misericordia de aquellos que han endurecido su corazón. Pero después de clamar a Dios, yo ya no puedo hacer nada. Si ellos no quieren seguir al Cristo de la gloria, yo tengo que seguir en pos de Él. Yo tengo que seguir adelante, amados. Por eso traigo esta palabra hoy en día, porque a tu puerta puede estar un Lázaro. A tu casa puede estar un Lázaro. Cerca de ti puede estar un Lázaro, quizás en el trabajo, quizás en la escuela, quizás en tu colonia, en tu barrio. Tu vecino puede ser un Lázaro. Dios lo puso cerca de ti por algún propósito. Pero cuando tenemos un corazón ocupado en esta tierra, ocupado en los labores, ocupado en lo material, es difícil, casi imposible mirar dónde están los pequeñitos del reino de los cielos. Por eso este rico no podía ni siquiera prestarle la mirada a Lázaro.
porque él estaba preocupado en él mismo. Él estaba preocupado en sus banquetes, en su ropa, en el mañana, en qué comeré mañana, qué me voy a vestir mañana. Voy a viajar a cierta ciudad para comprarme vestimentas nuevas. Voy a probar esta comida porque me hablan que es demasiado buena, y en eso se les pasa la vida. Y no se dan cuenta que Lázaro está a la puerta lleno de llagas. Pero dice la palabra que llegó el día donde Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham, al paraíso. Pero también murió el rico y fue sepultado, y abrió los ojos en el Hades, dice la palabra. Fue ahí cuando se dio cuenta, verdaderamente ese bendito Lázaro era más rico que yo. Verdaderamente me he equivocado. Quiso pedir una oportunidad más. Esa gota de agua que él pidió fue una oportunidad más. Dile a Lázaro que venga y me moje la punta de mi lengua. Oh Dios, en la tierra era él el que no quería mojar la lengua de Lázaro con agua, con vino, con aceite, con un bocado. Ahora era él. Ahora era él el que decía: Lázaro, te necesito. Perdóname, Lázaro. Verdaderamente Dios siempre estuvo contigo. Yo te desprecié. Yo te menosprecié. No entendía porque estaba ocupado en lo mío. Pero dice la palabra que Abraham le dijo: hijo mío, el tiempo se acabó. La oportunidad la tuviste en la tierra. Acuérdate cómo tuviste tus bienes en la tierra. Y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado y tú atormentado. Oh, gloria. Además hay una cima que los que están aquí no pueden pasar para allá, ni los que están allá pueden pasar para acá. En otras palabras, se acabó, rico. Se acabó. Y mira que la palabra ni siquiera da el detalle de su nombre. Solamente lo llama el hombre rico que se vestía de púrpura. Ni siquiera su nombre podemos conocer. Pero el pobre sí nos da el nombre, que se llamaba Lázaro. Porque la Biblia dice que lo que tenemos que buscar en esta tierra es ser conocidos en el cielo. Jesucristo le dijo a los discípulos: no se maravillen de que los demonios se sujetan en mi nombre, sino maravíllense, gócense cuando sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Lázaro sufría, pero su nombre estaba en el libro de Dios. Lázaro sufría enfermedades, llagas, necesidad, escasez, pero su nombre estaba en el libro de la vida. Bendito sea Dios. El rico se burlaba de Lázaro, el rico lo menospreciaba, pero no era conocido en el cielo. Ni siquiera la Biblia da testimonio de su nombre. Bendito el Todopoderoso, amado. Con esta pequeña palabra te comparto para que no menosprecies. No menosprecies a los Lázaros que andan por ahí. No los menosprecies. Muchos esperan que venga alguien famoso y nos ponga la mano. Muchos esperan que venga el más famoso de esta tierra y nos hable acerca de Dios. Pero Dios habita con los humildes. Dios habita con los sencillos. Dios habita con los pobres de espíritu. Aunque lleguen a tener riquezas, pero siguen siendo pobres en el corazón. Siguen viviendo como pobres. Bendito Dios Todopoderoso. Esa fue mi revelación. Esa fue, no mi revelación, así lo expreso, pero fue la revelación que el Espíritu me dio esta mañana. Y esta es la palabra que les quería compartir, porque Dios me lo dijo hace un rato, que esta era la palabra para hoy. Juan capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios me los bendiga, pueblo del Señor. Comparte el video. Oro al Señor que te abra los ojos para que tú no seas uno de esos llenos de púrpura, llenos de banquete, y se les está pasando, se les está terminando el tiempo en la tierra. Que el Dios de los cielos te dé testimonio de que eres conocido arriba. Que el Dios de los cielos te dé testimonio de que tu nombre está escrito en los cielos.
y no te preocupes por estar reconocido en esta tierra. Gloria al Dios Todopoderoso. Hasta aquí la palabra del Rey de los cielos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bendiciones.